Estamos predicando sobre la grandeza de Dios, sobre quién es Dios, de qué enseña Dios, de Él mismo en su palabra. Y hemos visto dos temas. El primer tema era la existencia de Dios, si Dios existe, y vemos de cómo la Biblia habla, de cómo hay evidencias de que Dios es real, de que Dios existe, aunque la mayoría de personas lo niegan. En un mundo cada vez más ateo e incrédulo a la existencia de Dios. La semana pasada vimos la grandeza de Dios, vimos que era el nombre de la serie también, la grandeza de Dios, y vimos cómo la Biblia habla de un Dios extremadamente grande. Hermanos, Dios no es un Dios pequeño, Dios es un Dios inmensamente grande. Y es tan inmensamente grande que nosotros no tenemos ni idea de cómo realmente puede ser Dios. Lo que tenemos es la revelación de su palabra para poder tener una idea de la grandeza de Dios. Y debido a esos dos temas que hemos hablado, hoy vamos al tercer tema de esta serie, la grandeza de Dios. Y el tema de hoy es el Dios verdadero y los ídolos. El Dios verdadero y los ídolos. A los que apuntan y anotan la palabra, el Dios verdadero y los ídolos. Y vamos a ver, hermanos, hoy, porque este tema de hoy es un poco controversial, es un tema que a la mayoría de personas no les gusta hablar de este tema. No les gusta, cuando digo que no les gusta hablar de este tema, generalmente personas que están en una determinada religión, donde en su religión se les ha enseñado a adorar ídolos. Y entonces es un tema que saca chispas, creo yo. Inclusive a veces para uno predicarlo en la iglesia, inclusive cuando vienen personas nuevas, cuando uno predica estos temas y vienen personas nuevas a la iglesia, la gente a veces es como, traje a alguien nuevo a la iglesia y el tema es un tema controversial. Pero hermanos, el punto es que no podemos, si estamos estudiando a Dios, no podemos negar lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia nos habla, no podemos esconder lo que la palabra de Dios nos dice. Y mucho menos si por miedo a que alguien se moleste, yo no puedo dejar de predicar lo que Dios dice en su palabra. Y debemos de enseñarlo con toda claridad, en este caso, en este tema de lo que es el Dios verdadero y los ídolos. Hermano, en el mundo las personas tienen muchos ídolos o dioses, hermanos, pero yo quiero que empecemos por esto, pero también entendamos que ahora los que hemos nacido de nuevo y hemos creído en Cristo, hermanos, también nosotros en un momento y en un tiempo determinado de nuestra vida, también nosotros adorábamos ídolos. Yo no sé cuántos de ustedes vienen de un contexto donde en su casa era muy normal encontrar ídolos con una vela encendida y tener que rezarle. ¿Cuántos hemos venido de ese contexto? Hermanos, para nosotros era muy normal eso. Nosotros venimos de ahí y es que, hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros y Dios nos sacó de ahí por su misericordia, por su gracia. Pero hermanos, nosotros no somos mejores que ellos ahora porque estamos de este lado de la acera. ¿Por qué les digo esto? Porque he oído personas que ahora que son creyentes, lo que hacen a veces es criticar o murmurar y tratar aún a veces de ignorantes a estas personas que ellos adoran ídolos. Pero hermanos, el punto es, Dios nos sacó de ahí a nosotros. Nosotros también adorábamos ídolos. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4, versículo 8. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Y aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 8, la Biblia habla y enseña de lo que éramos nosotros. Y dice la palabra en Gálatas 4, 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, oiga esta palabra, en otro tiempo, no conociendo a Dios, dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Hermanos, nosotros antes que no conocíamos al Señor, también servíamos a esos dioses. Hermanos, yo me acuerdo en el caso mío, siendo pequeño, donde en el barrio donde yo vivía, cada cierto tiempo pasar una imagen, era como así de grande, donde la pasaban la imagen, de casa en casa. Yo no sé si en el caso de ustedes también pasó, donde pasaban una imagen así grandísima y uno la tenía
o nuestros padres las tenían en las casas, unos cuantos días le encendían una vela, algunos inclusive le hacían hasta un rezo, y así la pasaban, y de casa en casa. A mí me hace gracia porque yo me acuerdo ver de cómo tenían que agarrar aquella cosa grande y tenían que llevarla con mucho cuidado porque era de yeso, y no fuera que se fuera a caer y se hacía pedazos. Hermanos, pero nosotros crecimos en eso y viéndolo como algo normal. Amén. Nosotros crecimos de esa forma. Entonces, lo que quiero es que entendamos eso, hermanos. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio la luz para poder entender que eso no es nada, solamente un ídolo. Amén. Ok, dice, pero realmente la Biblia habla de que solamente hay un Dios verdadero. La Biblia habla de un Dios verdadero que entendemos por la palabra es creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 8, ahí para atrás de Gálatas, donde ustedes estaban. 1 Corintios capítulo 8, y vamos a ver versículos 4 y 6. 1 Corintios capítulo 8, versículos 4 y 6. 1 Corintios 8, del versículo 4 al versículo 6. Y me dicen amén, iglesia. Ok, dice la palabra ahí, oye lo que dice el versículo 4, dice la palabra: acerca pues de las viandas o alimentos en este caso, que es la palabra, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Aquí Pablo le está hablando a creyentes y él dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. El mismo versículo 4 dice, y que no hay más que un Dios. Solamente hay un Dios. Única y exclusivamente hay un solo Dios verdadero. Ahora, en relación a que solamente hay un Dios verdadero, Pablo sigue hablando y ve lo que Pablo sigue diciendo, pero ahora él está aclarando de que solamente hay un solo Dios verdadero, aunque en el mundo, de alguna manera, otros adoren otros dioses o ídolos. Versículo 5 dice, pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, oye la expresión de Pablo, aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, dice, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nótese esa palabra, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hermanos, y dentro de esta serie que estamos predicando y enseñando de la grandeza de Dios, vamos a llegar a un momento y vamos a tocar lo que es la Trinidad de Dios. Hermanos, porque la Biblia habla de que Dios es solamente uno, representado en tres personas distintas, pero realmente son solamente un Dios. Y esto es un poco complicado y más adelante voy a tratar de explicar esto a la iglesia, pero yo quiero que notemos ahí, hermanos, donde aquí viene hablando de que solo hay un Dios, y es interesante que la palabra que Pablo usa para hablar de Dios el Padre es la misma palabra que usa para hablar de Jesús el Hijo como Dios también. Vamos a notarlo ahí en el versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, oigan esto, del cual proceden todas las cosas. Ahora vea el versículo ahí más adelante. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Está usando las mismas palabras para referirse a Dios el Padre y referirse a Jesús el Hijo como un solo Dios. Luego dice también ahí mismo, en ese versículo 6 dice, y nosotros somos para Él. Y termina el versículo hablando de Cristo y nosotros por medio de Él. Donde ambos se están poniendo de que el Padre y el Hijo son Dios. Quiero aclarar esto un poquito para irlo metiendo cuando vayamos a ver la doctrina de lo que es la Trinidad de Dios o la triunidad de Dios, 3 en 1.
Hermanos, porque eso es un poco complicado y difícil de entender a veces. Y cuando hablamos de esto, de que Dios es uno, hermanos, a veces la gente dice, pues entonces como si Dios es uno, son tres. Pero realmente esos tres son uno. Y es un poco complicado, pero no nos estamos metiendo en eso. Voy a tratar de explicarlo seguidamente en la serie. Pero lo que yo quiero que veamos acá, como Pablo está hablando de que un ídolo nada es en el mundo. Que no hay nada más que un solo Dios, que está en el Padre y está en su Hijo Jesucristo, del cual proceden todas las cosas y son todas las cosas. Amén, iglesia. ¿Entendemos eso? Ok, ahora veamos cómo a la hora de que Dios le da la ley a su pueblo, recuerde que Dios en un momento escoge a un pueblo, y ese pueblo Dios lo llama a través de Abraham, que es el primero en el cual Dios le hace una promesa, y le pone y le cambia el nombre a padre de multitudes, porque Abraham iba a ser el padre de la fe, en el cual iban a ser una nación grande que es el pueblo de Israel. Amén. Pero cuando Dios saca el pueblo de Israel, recuerden que el pueblo de Israel queda en esclavitud en Egipto. Cuando Dios lo saca de ahí, lo primero que Dios hace es llevar a este pueblo al monte Sinaí para darle su ley ahora. Ahora recuerden que lo hablamos en una de las enseñanzas anteriores de cómo Abraham, hermanos, era un adorador de ídolos. Él hacía ídolos junto con su padre. Pero él ahora escucha la voz de alguien que dice, yo soy Dios y el Dios Todopoderoso. Eso es interesante, hermanos, y Abraham obedece por fe a este Dios Todopoderoso y de ahí sale el pueblo de Israel. Pero vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 5, hermanos, para ver qué es lo primero que Dios le demanda a su pueblo después de que Él lo escoge y Él lo llama. ¿Qué es lo primero que Él enseña cuando Él los lleva al monte Sinaí, al desierto? Después de que Él los ha sacado con brazo fuerte, con brazo extendido, y Él empieza a darle al pueblo de Israel lo que se conoce como su ley, y dentro de su ley los 10 mandamientos. 10 mandamientos que entendemos por la palabra, de alguna manera, están vigentes hasta el día de hoy. Dice su palabra que el que le ama guarda sus mandamientos. Amén, iglesia. Nosotros guardamos sus mandamientos y vamos a ver en Éxodo 20 del versículo 3 al versículo 5 donde Dios le habla al pueblo. A ver qué es lo que Dios le demanda ahora a su pueblo en este caso. Dice la palabra, Éxodo 20 del 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Oye lo que Dios le dice a su pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora oiga lo que le dice, versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Y qué es lo que está arriba en el cielo? Entendemos nosotros. Ahí está Dios, ahí está su trono. Ahí están los ángeles, ahí están todo el reino de Dios. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué también el Señor viene hablando de que no te hagas imagen de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra aquí, ni en las aguas debajo de la tierra? Porque, hermanos, también entendemos que en el mundo hay gente que hace dioses, ídolos, en este caso, que tienen forma de animales, por ejemplo. Hay un Dios que tiene forma de pez. Yo no sé cuántos han visto eso. Hay un Dios que tiene forma de pez. Hay un Dios que tiene forma de un toro también. Otros hacen dioses que creen que el Dios es un sol o es el sol, que es la luna. Y lo tienen como dioses. Ahora, el Señor está hablando, no te hagas ninguna imagen de nada de eso. No tengas dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque todo eso es parte de la creación de Dios. Y hermanos, el hombre no puede adorar la creación, sino que debe adorar al Creador. Y no a la creación. Y aquellos que hacen una imagen, hermanos, está adorando la creación y no al Creador. Ahora, el punto es, pero entonces los que dicen que hacen una imagen para adorar a Dios, el punto es, hermano, y lo vamos a ver más adelante, la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto ni le puede ver tampoco. Cuando Dios le da la ley, inclusive en ese momento, cuando Dios le da la ley, dice la palabra que lo que ellos pueden observar es humo, truenos, el monte se estremecía, pero ellos dicen que ellos no ven nada.
La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer nosotros? O alguien puede hacer un ídolo de algo que nunca ha visto. Ahora, vuelvo a hacerle otra pregunta. ¿Cómo nosotros podemos decir en la grandeza de Dios que Dios se resuma a un ídolo, siendo creador del cielo y de la tierra? ¿Me entienden eso, iglesia? Seguimos leyendo, porque es hasta el versículo 5. En el 4 decía, no te harás imagen de ninguna semejanza, lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, ¿en qué se viene refiriendo él a los que me aborrecen? Él acababa de estar diciendo, no te harás imagen de ninguna cosa, porque yo soy el Dios verdadero. Entonces los que le aborrecen son aquellos que hacen ídolos diciendo que ese es Dios. Hermanos, porque es más fácil creer que un ídolo es Dios. Hermanos, porque a eso no se le tiene temor de nada. El único temor que se le tiene a un ídolo, hermanos, es cuando las personas llegan a una iglesia y ven un ídolo ahí pegado y clavado y la gente le tiene respeto a eso que está ahí. Pero una vez que salen de la puerta, a ellos se les olvida quién es Dios de verdad. Porque Dios no es eso. Amén. Y si hay algo que nosotros los creyentes debemos de tener bien claro, es que Dios no está aquí en cuatro paredes. Dios está en todo lado. Dios me ve donde yo ando, donde yo camino. Él está ahí, Él está viendo lo que yo hago, bueno o malo, hermanos. Porque aquí en la iglesia es muy fácil, o en cualquier denominación, de cualquier parte del mundo, es muy fácil poner cara de piedad o de santo 2 horas o 1 hora, dependiendo del lugar donde vaya, es muy fácil. Amén. Ok. Ya que Él es el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, Él no puede pasar por alto la insensatez de la idolatría. Hermanos, ya que Dios es tan grande y poderoso, y acabamos de verlo donde Él dice, yo soy Dios fuerte, Dios celoso, y a través de que soy fuerte y celoso, yo voy a visitar la maldad. Si ustedes hacen ídolos de que vayan a postrarse y adorar, hermanos, se la van a ver conmigo, dice Dios, porque Él dice, yo visito la maldad de los que me aborrecen. ¿Aló? Hermanos, Dios no pasa por alto, y se lo voy a poner de esta manera. ¿Usted se imagina cómo puede sentirse Dios, por usar un término, de cómo puede sentirse Dios, siendo el creador del cielo y de la tierra, y todo lo que hay en Él, aún donde dice la palabra que la tierra es el estrado de sus pies, hermanos, y que alguien diga, que haga un muñeco y diga, este es Dios? ¿Cómo puede usted encerrar la grandeza de un Dios que hizo los cielos y la tierra, que es más grande que los cielos y la tierra, y encerrarlo en un muñeco? Hermanos, y a raíz de eso vamos a ver varias citas bíblicas donde Dios le habla a su pueblo, porque usted sigue leyendo la historia de Israel, y a pesar de que Dios se lo advirtió, y ese es uno de los mandamientos, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que Él escogió, el pueblo de Israel terminó siempre haciendo ídolos y yéndose tras ídolos paganos o dioses paganos. Para muestra un botón, y usted conoce la historia, de que después de que Dios les da, porque aquí primero Dios les da la ley verbal, y ellos dicen, estamos de acuerdo en recibir esa ley, estamos de acuerdo con lo que Dios ha dicho, luego Dios les da la ley escrita. Y es cuando Moisés sube y está arriba en el monte 40 días. ¿Qué hace el pueblo de Israel esos 40 días mientras que Moisés estaba recibiendo la ley? Se hacen un becerro de oro. ¿Y qué es lo que ellos dicen de ese becerro de oro? Oye Israel, esos son tus dioses que te sacaron de Egipto.
Y ellos lo habían hecho, Aarón lo había hecho con sus propias manos de los aretes del oro que las mujeres traían. Y ellos dijeron que eso era Dios. ¿Quién lo había hecho? Ellos mismos. Y unos días antes, Dios le había dado la palabra verbalmente, donde ellos tenían miedo, dice la palabra. Tenían temor a la hora de que Dios hablaba. Y ellos dijeron, vamos a obedecer a Dios. Y rápidamente se hacen un becerro de oro. Wow. Hermanos, porque si hay algo interesante en todo esto, hermanos, es el corazón del hombre es idólatra. Hermano, nosotros desde que nosotros nacemos y empezamos a criarnos, nosotros empezamos a poner la mirada en algo o en alguien para idolatrarlo. Generalmente uno empieza a idolatrar al papá. Y es lo máximo. Cuando usted empieza a crecer y usted ve los jóvenes, ellos empiezan a poner en las paredes de los cuartos, ellos empiezan a poner su cantante preferido. ¿Aló? ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre hay idolatría. El corazón del hombre es idólatra por su naturaleza caída y pecaminosa. ¿Y saben por qué el hombre es idólatra? Porque hay una ley moral que Dios ha puesto en el corazón de todo hombre, de toda persona desde que nace, y es que él necesita adorar a Dios. El hombre fue creado por Dios, a imagen y semejanza de Dios, y el hombre fue creado para adorar a Dios, para darle gloria, para darle alabanza al Señor. Pero como el hombre cae en pecado y viene la desobediencia a toda la descendencia de Adán y Eva, hermanos, de ahí en adelante se distorsiona la imagen de Dios, de quién es Dios, y por eso todo ser humano que nace necesita en su interior, en su corazón, adorar a alguien. El problema es que lo que adora no es Dios, pero hay un deseo muy dentro de que él necesita adorar a alguien. O a algo, y en este caso ese alguien o algo sería el Dios verdadero. Por eso, hermanos, el gran problema de nosotros siempre es la idolatría. Siempre. En todo lugar. Vamos a ir hermanos, a Jeremías capítulo 10 del 1 al 13. Jeremías capítulo 10 del 1 al 13. Quiero dar algunas citas bíblicas, hermanos, de cómo la Biblia habla y cómo Dios, hermanos, yo quiero que veamos en cada cita que veamos cómo, porque el tema es el Dios verdadero y los ídolos, y vamos a ver cómo Dios, a la hora de hablarle al pueblo de Israel, en relación a los ídolos, lo que Él empieza a decir a ellos es, primero, vean quién soy yo, y vean lo que ustedes creen que soy yo. Primero Él les dice, vean quién soy yo. Y a la par, vean quiénes son ellos. Jeremías capítulo 10 del 1 al 13. Me dicen amén. Dice los falsos dioses y el Dios verdadero. Amén, ¿lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, oigan cómo empieza esta palabra. Hoy palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, porque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron y obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder.
Versículo 6, la contraparte. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice, de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es esto. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Y a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Wow. Hermanos, nótese cómo en este pasaje es paralelo y pone la insensatez de un ídolo a la grandeza de Dios. Hermanos, tienen que vestirlos. Tienen que ponerles o enchaparlos en oro o en plata. Tienen que llevarlos, cargarlos, porque ellos no pueden caminar. Y todo eso en contraparte de la grandeza de Dios. ¿Cómo alguien, dice Dios, puede decir que eso soy yo? Hermanos, si aún en estos días viene un tiempo que para nosotros o para Costa Rica es un tiempo conmemorable para todas las personas. Y hermanos, cuando yo veo esto, es lo que vemos. La mayoría de personas, miles de personas, se congregan en un lugar para ir a ver una piedra. Una piedra que inclusive hacen, antes de que llegue el día, hacen un concurso de vestidos para ponerle a la piedra, a ver cuál es el vestido más lindo para que le quede a la piedrecita, para ponérselo, para que vayan miles de personas a ir a postrarse, a darle gloria a algo que se encontraron, que es una piedra solamente. Y esa piedra cuando la sacan a las calles forrada de oro, de puro oro. Eso es lo que dice la palabra. Hermanos, si Dios lo que está diciendo, ¿cómo ustedes me van a comparar a mí con eso? ¿Cómo alguien puede comparar al Dios del universo, la grandeza de Él, donde la tierra es el estrado de sus pies, para que digan, esto es Dios? Una piedra, un muñeco de palo, de madera o de yeso. Wow, iglesia. Increíble. Y por eso Dios, de alguna manera, ve todo esto. Y dice el último versículo, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo, el Rey eterno, y a su ira tiembla la tierra. A su ira tiembla la tierra, porque más adelante en la serie vamos a ver de que la Biblia enseña de que Dios es un Dios de ira también. Porque la gente solamente cuando habla de Dios pone a Dios como Dios es amor. Y Dios es amor. Pero también Dios es un Dios de ira. Y eso vamos a verlo. Porque a la mayoría de gente le da oídos sordos a eso, pero la Biblia habla de que Dios es un Dios de ira. Vamos a ir al Salmo 115 del 1 al 9. Salmo 115 del 1 al 9. Y otra vez, hermanos, nótese, yo creo que usted vea en cada pasaje la contraparte de cómo Dios dice quién es Él y pone a la par lo que es un ídolo. O sea, cómo van a comparar un ídolo a la par de la grandeza de Dios, de su grandeza, de su poder. ¿Cómo van a hacerlo? Pero lo hacen. Dice la palabra en el Salmo 115, del 1 al 9, Dios y los ídolos. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia y por tu verdad,
Porque han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Versículo 3, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Oigan la grandeza de Dios. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Ahora viene la contraparte. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Versículo 9. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Hermanos, vea el versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y ahora viene hablando de un ídolo donde no puede hacer nada. Él está en el cielo y Él hace todo lo que Él quiera. El ídolo no se puede ni siquiera puede caminar y ponerse de un lado a otro. Hablamos ahora en el devocional, hermanos, a tal punto de que un ídolo, si empieza a temblar, hermanos, si él se cae, se quiebra. Y decían ellos, ni las manos pone. ¿Por qué? Porque no tiene vida. Es algo hecho solamente. Y eso es lo que el Señor da a entender en esa palabra también. Vamos a ir al Salmo 135 del 1 al 18. Y nuevamente vamos a ver acá igual la grandeza de Dios. Y aquí en este todavía viene más explicado de cuán grande es Dios y cuán pequeño es un ídolo para que digan, este es Dios. Hermanos, cuando nosotros vemos eso en su palabra, yo no sé en el caso suyo, hermanos, a mí me ha tocado muchas veces en un funeral asistir, hermanos, a la iglesia tradicional donde en un momento yo asistía y Dios en su misericordia me sacó de ahí, hermanos. Y yo no sé usted, pero a mi persona me causa dolor y tristeza. Dolor y tristeza, hermanos, ver la idolatría y ver la ceguera espiritual que hay. Hermanos, si yo contemplo eso y yo digo, Dios, ¿de dónde tú me has sacado? Porque nosotros íbamos y creíamos que esa era la verdad. ¿Cuántos lo creían? Y creían estar bien. Ellos creen estar bien, hermanos, en esta caminata, en este sacrificio que ellos hacen. Porque es un sacrificio, como ellos lo hacen, como un sacrificio. El punto es que el sacrificio lo hizo Cristo una vez y para siempre en la cruz del Calvario. No hay más sacrificio, no hay nada que usted y yo hagamos para nuestra salvación o para satisfacer a Dios, sino la obediencia, pero no el sacrificio. Hermanos, si ellos creen que ellos lo hacen agradando a Dios, y Dios tuvo misericordia de nosotros y Dios nos sacó de ahí. Cuando nosotros vemos todo esto, hermano, a nosotros debe producirnos dolor en nuestro corazón y pedirle al Señor, Señor, ten misericordia de esta gente. Como tuviste misericordia de nosotros para poder ver la verdad, poder entender quién eres, Señor, que ellos también puedan entender quién es el Señor. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Quién es el Dios que la Biblia enseña? Y no un muñeco, no un ídolo que tienen que cargar, que tienen que moverlo, porque Él por sí mismo no se puede mover y mucho menos puede hacer algo. En el Salmo 135 del 1 al 18 dice la palabra: la grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos. La grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos, otra vez en contraparte. Dice, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, y los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno.
Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Oigan, mayor que todos los dioses en minúscula. Y dice, versículo 6, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Él quiere lo hace donde sea. Él es creador de todas las cosas. Seguimos leyendo, versículo 7. Hace subir las nubes a los extremos de la tierra. Dice, hace los relámpagos para la lluvia y saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones, mató a reyes poderosos, a Sejón, rey de Amorreo, a Og, rey de Basán, a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. O sea, aquí viene hablando de toda la grandeza de Dios, de todo lo que Él hizo en Egipto, de cómo Él destruyó al pueblo enemigo, cómo Dios les dio el pueblo de la tierra de Canaán. Viene hablando de la grandeza del Señor, de quién es el Señor. Y ahora sigue en relación a esa grandeza los ídolos. Versículo 15. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Oigan, obra de manos de hombres. Ellos los tienen que fabricar, los tienen que hacer. Y por cierto, yo no sé cuántos de ustedes sabían, hermanos, un ídolo de esos, entre más antiguo sea, hermanos, o más fino sea, más reconocido sea el escultor, es más caro todavía. Hermanos, un ídolo vale montones de dinero. Montones de dinero. Vale. Los ídolos de las naciones son plata y obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Ese salmo nuevamente habla de la grandeza de Dios y la insensatez de un ídolo. Hermano, Dios es tan extremadamente grande que nosotros no tenemos ni idea de cómo puede ser Dios para hacerlo en un muñeco. Y vamos a ir a Isaías 44 del 1 al 20 y es uno de mis pasajes favoritos. Hermanos, porque yo creo que aquí el Señor le está hablando a su pueblo a través del profeta Isaías. Hermanos, y esto suena como un poco sarcástico, sería la palabra, un poco sarcástico. Vamos a ver lo que Dios habla acá de una forma sarcástica. En Isaías 44, del 1 al 20. Me dicen amén, iglesia, ojalá que todos lo tengan. Hermanos, aquí habla el Señor de una forma sarcástica en relación en lo que es Dios y lo que es un ídolo. Dice la palabra, empieza con Jehová el único Dios. Y en el versículo 9 viene otro título y dice la insensatez de la idolatría. Dice la palabra, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotan entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Vea lo que él dice. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
Fuera de mí no hay Dios, yo soy el Dios verdadero. Dice, ¿y quién proclamará, hablando de que fuera de Él no hay Dios, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, o sea, desde que establecí el mundo, el pueblo antiguo. Anúnciale lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno, dice Dios. Yo no conozco a nadie que sea fuerte, igual que yo. No hay nadie igual a mí. Seguimos leyendo, versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil, o sea, no sirve de nada. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? Y ya que viene en minúscula, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Para nada es de provecho, eso no sirve de nada. Versículo 11, y aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán y se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero, y aquí empieza ahora cómo se fabrica un ídolo. El herrero toma la tenaza, trabaja las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo, y luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Aquí lo que el Señor está diciendo es, oiga, el que lo hace, empezando por el que lo hace, es una persona que no tiene fuerza. Él empieza a darle para darle forma, pero él se cansa y él necesita tomar agua porque si no se desmaya. Y está siendo un Dios. Está siendo un Dios y necesita por lo menos tomar agua porque si no se cansa y se desmaya. Y está siendo un Dios. Seguimos leyendo. Versículo 13. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos y le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón, semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. O sea, él agarra un tronco y empieza a darle forma, y luego le da una forma de una figura de hombre, y luego lo pinta, y se lo vende a alguien y va y lo pone en la casa. Y el que lo hizo tenía que tomar agua, tenía que comer porque se cansaba, porque si no se desmayaba. El que lo estaba haciendo. Versículo 14. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. Ahora, aquí él empieza a hablar de todo el proceso de cómo se fabrica un ídolo. En este caso, de madera. Lo primero que tienen que hacer es ir al bosque y plantar la semilla para que crezca el árbol. Y Dios, que es el que manda la lluvia, hace que la lluvia caiga y el árbol crezca y se engruese. Amén. Y seguimos leyendo. Versículo 15. De ese sirve luego el hombre, ya cuando el árbol ha crecido, de luego se sirve el hombre para quemar y toma de ello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Ahora, recuerde que en aquel tiempo no había electricidad y todo era con leña. Está hablando de ese árbol, de ese tronco que tienen que ir y cortar a la montaña. Dice, ahora con ese tronco entonces él se calienta y él lo mete al horno y cuece panes. Dice, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Ahora aquí viene la forma sarcástica en la cual Dios habla y dice, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, y después se calienta y dice, oh, me he calentado y he visto el fuego, por aquel pedazo de tronco, ¿verdad? Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él y lo adora, y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú.
Usted se imagina, hermano, agarrar, ir y cortar un palo al bosque, después de que fue, lo sembró, va y lo corta, ahora se lo trae al hombro jalado por bueyes, no sé cómo lo harían, pero se lo trae, agarra una parte, la hace en leña, la mete al fuego para calentarse, le mete leña al pan, le mete leña a la comida para comer, y del resto de ese tronco él le da forma, lo pinta, lo pone en una parte de su casa, se le postra y ahora le dice: ayúdame. Por favor, ayúdame. Y empieza a clamarle. Y él lo hizo con lo que prendió el fuego. Increíble, hermanos. Seguimos leyendo. Líbrame, mi Dios eres tú. Versículo 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver. Oiga, iglesia. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, ni tiene sentido ni entendimiento para decir. Oigan. Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Una abominación delante de Dios. Haré una abominación, eso es abominable a los ojos de Dios. Hermanos, ¿y cómo no va a ser abominable a los ojos de Dios, hermanos? Siendo Dios tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, todopoderoso, soberano, eterno, rey. Hermanos, y que la gente diga, las naciones digan, los pueblos digan de que Él es una imagen, un muñeco. No pueden ver. Su corazón está cerrado, endurecido para no poder ver eso, hermanos. Nosotros hoy a veces es muy fácil llegar y cuestionar el otro lado de la acera y decir: oh, gente más ignorante, lo que hacen. Hermanos, pero nosotros salimos de ahí. Dios nos sacó de ahí. Dios tuvo misericordia de nosotros. Ellos no pueden ver la verdad, ellos no entienden. Hermanos, si usted quiere que alguien se pelee con usted, empiece a hablarle de esto a un hermano que no sea creyente. Y usted va a armar pleito rápido con su hermano, con su mamá, con su papá, con su amigo. Usted va a armar rápido el pleito a tal punto que pueden salir enemistados por este tema. Porque ellos no entienden. Su corazón está endurecido. Sus ojos no les deja ver la verdad porque están ciegos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ellos no pueden percatarse en que eso es hecho por un hombre. Hermanos, ustedes saben que eso es interesante. Bueno, voy a terminar. El versículo 20 dice: de ceniza se alimenta, y su corazón engañado le desvía, para que no libere su alma, ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Para que ellos puedan ver y decir: oye, esto es una mentira, esto no sirve. Hermanos, ellos no pueden ver eso como podemos verlo nosotros, y por eso en la iglesia cristiana, hermanos, no tenemos ninguna imagen de nada, porque a Dios se le alaba y se le adora por lo que Él es Dios, hermanos, y reducirlo a una imagen, hermanos, es algo insensato, y hermanos, Dios se aira en contra de eso, porque su grandeza no puede compararse con un ídolo. Hermanos, estudiando la historia de la iglesia, ustedes saben que es interesante porque en un momento metieron imágenes. Hubo un momento, hermanos, donde no existían las imágenes, pero hubo un momento en la historia de la iglesia, donde la iglesia
empezó a olvidarse de Dios. Empezó a olvidarse de Dios. La iglesia empezó a caminar desordenadamente, olvidándose de Dios, como creo que ha pasado siempre y va a seguir pasando. Y usted lo ve en la misma iglesia cristiana de hoy en día, la gente se olvida de Dios. La gente dice que ama al Señor, la gente dice que conoce al Señor, pero con el pasar del tiempo muchos se olvidan de Dios. Y eso pasó en la historia de la iglesia. Llegó un momento de la historia de la iglesia un papa, donde ese papa tuvo la brillante idea, hicieron un tipo de concilio, si no más me equivoco, una vez estudiando esto, donde ellos dicen, no, nosotros tenemos que recordarle al pueblo el sacrificio de Cristo. Tenemos que recordarle al pueblo de lo que Cristo hizo por ellos para que no se les olvide. Y fue ahí donde, hermanos, empezó a salir la imagen de Cristo crucificado, que hasta el día de hoy sigue estando en la mayoría de iglesias tradicionales. Porque la idea era que la gente a la hora de ver aquella imagen pudieran acordarse, envolver nuevamente a su mente y a su corazón lo que Cristo había hecho por ellos. Esa fue la idea. O sea, yo creo que cuando eso salió con realmente el deseo de alguien de que el pueblo no se olvidara de Dios. Hermanos, pero igual el problema es que el corazón del hombre es tan engañoso, dice la palabra. Hermanos, que el hombre empezó a idolatrar aquello el cual el propósito era que se acordaran del sacrificio de Cristo. Algo lo cual le pasó al pueblo de Israel también en el Antiguo Testamento, cuando las serpientes mordían al pueblo de Israel y el Señor le dice a Moisés que se haga un asta de una serpiente de bronce, para que el que estuviera muriendo y viera aquella serpiente viviera. Y dice la palabra en el libro de Reyes, hermanos, que llegó un rey de Israel y dice que tuvo que hacer pedazos el asta y la llamó Nahustán, que significa cosa de bronce, porque era solamente una cosa, porque el pueblo de Israel empezó a adorarla y a quemarle incienso. Hermanos, el corazón del hombre es idólatra por naturaleza. Y al igual que el pueblo de Israel en la historia de la iglesia, hermanos, sucede esto. Luego la historia de la iglesia dice que al percatarse muchos realmente hombres piadosos que amaban la palabra, que amaban al Señor, se dan cuenta de que el pueblo de Dios ahora está idolatrando las imágenes, y llegó un tiempo donde las imágenes empezaron a esconderlas, a ocultarlas. Llegó otro papa en un momento donde él dijo, no, eso no puede ser. Dios no se puede adorar de esa forma. Eso está en la historia de la iglesia. Y empezaron a esconder imágenes, porque ya el plan que había tenido el primero se había distorsionado. Hermanos, pero llega el tiempo donde vuelve otro y dice, no, hay que volverlas a sacar. Hermanos, si había muchos que las tenían escondidas, todavía para adorarlas, aún escondidas. Y cuando este papa ahora da la orden de que salgan nuevamente, que se da libertad a las imágenes, oiga, salieron infinidad de imágenes y se propagaron por todo lado y hasta el día de hoy. Así más o menos es la historia del por qué salen las imágenes. Primeramente, un hombre con un corazón que quería que el pueblo no se le olvidara lo que el Señor había hecho por ellos. Pero luego ellos se desviaron, hermanos, porque el corazón del hombre es idólatra. Ahora, hermanos, hemos estado hablando de la idolatría, y cuando hablamos de idolatría, generalmente la mayoría de personas, creyentes especialmente, se nos viene la idea de un muñeco. Hermanos, pero déjeme decirle que cuando la Biblia habla de idolatría, también va más allá de un simple muñeco o de una imagen. Va más allá de eso, hermanos. Porque, oiga esto, todo lo que nosotros amemos, que esté por encima de Dios, eso es idolatría. Porque a veces es muy fácil ver el otro lado de la acera. Hermanos, porque yo estoy fielmente convencido, firmemente convencido,
de que la iglesia cristiana evangélica está llena de idolatría. Llena de idolatría. Adorando lo que no deberían de adorar, creyendo que es Dios. También. Hermanos, la palabra idolatría en el diccionario de la Real Academia Española, o sea, un diccionario común y silvestre, la palabra idolatría tiene dos conceptos, y oigan esto. El primer concepto es adoración que se da a los ídolos, que es lo que acabamos de estudiar, lo que acabamos de ver de lo que es un ídolo, una escultura hecha por un hombre. Pero la segunda definición, hermanos, tiene que ver con la idolatría en extremo, de lo que entiendo que aún en la iglesia cristiana también hoy hay. La segunda definición es amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. A alguien o a algo. Amor excesivo, y eso es idolatría. ¿Cuántas personas que levantan sus manos y dicen que aman al Señor, aman más a su esposo, aman más a su esposa, aman más a sus hijos por encima de Dios, hermano? Eso es idolatría. Eso es idolatría. ¿Cuántas personas, hermanos, que tienen su casita, que tienen su carro, hermanos, y ellos hacen lo que sea por ese carro, lo que sea por esa casa, por esa bicicleta? Eso es idolatría también. Hermanos, si estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia hay algo que se le ha enseñado, y es que ame lo material, que anhele lo material, hermanos, y eso en simples palabras es idolatría. Así de fácil y sencillo. Y la iglesia hoy nos está metiendo a que tengamos idolatría increíblemente. Hermanos, cuando una persona, yo no sé cuántos de ustedes lo han visto, idolatra al que está al frente porque Dios le use, eso se llama idolatría. ¿Y cuántas personas hoy en las iglesias evangélicas, cuando viene alguien que se supone que Dios le usa, la gente corre porque viene fulano de tal? O sea, Dios no es poderoso para en una oración mía yo orar para que Dios haga algo con mi vida, y yo no creo en eso y estoy creyendo más en el fulano que viene. Eso se llama idolatría también. Hoy la gente vive dando dinero para recibir a cambio milagros a una estación televisiva, a una estación de radio, diciéndole a estos hombres que están detrás del televisor, detrás de la radio, es que a ustedes Dios los usa, a ustedes Dios los escucha. Hermanos, pueblo de Dios, eso se llama idolatría. Porque la Biblia es bien clara y dice, cuando vayas a orar, métete en tu aposento y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y hoy la iglesia confía más en hombres que en Dios. Y si el hombre confía más en el hombre que en Dios, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque nuestra confianza debe estar en nuestro Señor, en nuestro Dios que nos perdonó, que nos amó y dio su vida en la cruz del Calvario. Solo Él merece la gloria, solo Él merece la alabanza. Y nunca un hombre. Y aún en eso, dentro de la iglesia, yo veo hoy gran cantidad de idolatría. Gran cantidad de idolatría. Oiga, hermanos, en la iglesia tradicional llegan al máximo y le besan la mano y le besan el anillo donde él llegue. Hermanos, y hoy los apóstoles que tenemos y profetas, donde ellos llegan, hermanos, con todas las adulaciones que les hacen, les están besando la mano y el anillo igualmente, hasta los pies. Porque creen que son lo máximo. Hermanos, si el único que es el máximo es Dios, el Dios verdadero. Vamos a ver 3 citas bíblicas para terminar, hermanos, en relación a lo que es otro tipo de idolatría. Dice la palabra Isaías 42:8. Isaías 42:8. Hermanos,
Este Isaías 42:8 es en relación a esto último, que es idolatría. Amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. Hermanos, si ese amor excesivo, vea lo que dice el Señor en Isaías 42:8. Dice la palabra: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Hermanos, Dios no le da la gloria a nadie más que a Él mismo. Y oiga lo que sigue diciendo: ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. Oiga, Dios no comparte su gloria con nadie. No puede haber nadie más glorioso que Él mismo. Nadie. Donde hoy muchos están robando la gloria del Señor, diciendo como: es que a mi Dios me usa, yo tengo poder, yo tengo autoridad. Le están robando la gloria al Señor, porque todas las cosas las hace Dios, no el hombre. Aló. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Aquí viene hablando de la nueva vida en Cristo, de cosas que deben de morir en nosotros, hermanos. Y vea lo que Pablo está hablando en relación a lo que debe de morir en nosotros. Porque hay una palabra que es lo que estamos hablando. Hay muchas cosas que aquí viene hablando, pero hay algo que aquí dice exclusivamente que es del tema que estamos hablando. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, y oiga el término, lo terrenal en nosotros. Lo terrenal, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y oigan esto, y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. Hermanos, uno de los mayores evangelios que ha agarrado fuerza de los años 1960 en adelante, de ahí en adelante, 1980 en adelante, es el evangelio de la superprosperidad. Y el evangelio de la superprosperidad lo que enseña es que todo hombre creyente debe de ser millonario, rico, prosperado. Debe de obtener todo lo que él desea. Eso se llama avaricia. Y si eso se llama avaricia, la palabra dice que la avaricia es idolatría. Eso es idolatría. Hermanos, la palabra no miente, y por eso les digo, hoy yo creo firmemente de que dentro del mismo cristianismo hay gran cantidad de idolatría. A pesar de que nos decimos llamar el pueblo de Dios, el pueblo que ama al Señor, hermanos, seguimos siendo idólatras, a tal punto que tenemos nuestros cantantes preferidos. Tenemos el póster del cantante preferido, igual que el mundo, muchos jóvenes pegados en la pared de su cuarto, donde viene el cantante preferido, el que a mí me gusta, a tal punto que yo tengo que pagar y pago lo que tenga que pagar para ir a estar a primera fila, en zona VIP, creo que es que llaman, para estar bien cerca del cantante que se supone es cristiano, hermanos. Eso se llama idolatría. No tiene otro nombre. Yo no puedo tapar la verdad de Dios, yo no puedo tapar la palabra de Dios de lo que la Biblia enseña, porque es muy fácil hablar de idolatría del otro lado, pero también en este lado de la acera tenemos una gran cantidad de idolatría en el corazón de los creyentes, donde la confianza de los hombres está más en los hombres que realmente en el Señor, en nuestro Dios, que es poderoso, que nos salvó y envió a su Hijo a morir en una cruz para que seamos salvos. Y termino con esto, iglesia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Primera de Juan,
capítulo 5, versículo 21. Primera de Juan 5:21, iglesia, me dice amén. Y vea la forma en que Juan, el apóstol Juan, termina esta carta. Hermanos, Juan, el discípulo amado, el discípulo que se recostaba al pecho de Jesús, hablándole a sus lectores, escribiéndoles, él termina con esta frase: hijitos, amando al pueblo de Dios. Y esta frase es para ustedes también: guardaos de los ídolos. Amén. Hermanos, guárdense de los ídolos, cuídense de los ídolos. Cuando digo guárdense y cuídense de los ídolos, más que de un muñeco, ídolos que están metidos en el corazón de la iglesia hoy en día. Un hombre, una mujer, el papá, la mamá, los hijos, un predicador, un apóstol, un profeta, el carro, la casa, el dinero, el trabajo. Para muchos el trabajo es un ídolo. Y ese trabajo se convirtió en su Dios. Y eso es idolatría. Hay personas que no vienen a congregarse, que no buscan al Señor, porque no tienen tiempo, porque tienen que trabajar. Siempre tienen que trabajar. Cuidado, hijos, guardaos de los ídolos, cuídense de que no entre la idolatría a su corazón, hermanos. Tengamos cuidado y que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros, pero que también Dios tenga misericordia de aquellos que todavía se postran y adoran un ídolo. Amén, iglesia. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos orar delante de ti, Padre, dándote gracias, dándote la gloria, dándote la honra, mi Señor, por tu palabra. Señor, porque tu palabra es verdad, Señor, y ella es la que trae luz a nuestra vida. Ella es la que, Señor, penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, Señor, dice tu palabra, y discierne las intenciones del corazón, Señor. Solo tú conoces la verdad de nuestro corazón, de qué hay en nuestro corazón, Padre. Pero por eso, Señor, oramos para que tú seas, Señor, quitando toda idolatría, quitando todo lo que haya en el corazón nuestro, para que tú seas, Señor, el que reines en nuestro corazón, en el corazón de tu pueblo, en el corazón de la iglesia, donde te demos solamente alabanza, gloria, honra y adoración a tu nombre, al Dios verdadero, porque no hay otro, Señor. Para nosotros, dice tu palabra, solo hay un Dios y Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, del cual son todas las cosas también, al cual debemos adorar y exaltar, Rey. Y Padre, queremos orar, primeramente dándote gracias, porque tú has tenido gracia y misericordia de nosotros, y nos sacaste, Señor, de un pueblo idólatra, de un pueblo, Señor, donde nosotros nos postrábamos y adorábamos un muñeco, Señor. Algo tan pequeño comparado a tu grandeza, a tu gloria, Padre. Gracias por eso, Señor, porque nos permitiste ver la verdad. Pero oramos, Señor, hoy en día por familiares nuestros, amigos nuestros, personas, Señor, que no te conocen, Señor, que ellos todavía siguen adorando algo que no es Dios, Señor, y que están convencidos de que eso es agradable delante de ti, Señor. Ayúdanos para poderles llevar el mensaje de salvación, el mensaje que trae luz en medio de la oscuridad, para que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz, Señor, y puedan ver de que un ídolo nada es, Señor. Que tú bendigas, Señor, cada familia, cada hogar en este lugar, y que sea tu palabra en este lugar, Señor, y traiga salvación al que no te conoce, Señor. Sálvale, Padre, por amor de tu nombre, Señor, porque tú eres el Dios de toda salvación, Dios eterno y verdadero, Señor, que vives, Padre, para siempre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Le damos